Está en estos momentos Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires. Carlos Bianco, jefe de gabinete de Kicillof, está en línea. Carlos, gracias por atendernos, buen día. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo andan? Bien, bien. A ver, Carlos, ¿podés aclararme exactamente cómo es el tema de los 50.000 pesos mensuales? Porque lo que sale en el boletín oficial da como una sensación de que todo el mundo va a recibir esto. ¿Me puedes explicar cuáles son los alcances de este subsidio? No, para nada. Me parece que algunos medios han hecho una mala interpretación, como mínimo. Yo creo que en muchos casos una interpretación maliciosa de lo que dice el decreto, que es muy claro. A ver, esto es un fondo que ya existía Sí. desde hace muchísimo tiempo y que los montos estaban congelados desde el año 2009 en 30.000 pesos como máximo que se podían ofrecer subsidios son para situaciones muy puntuales de alta vulnerabilidad. Lo que hicimos pura y exclusivamente es actualizar, ni siquiera por inflación, solamente pasamos de 30.000, imagínense la inflación que hubo entre 2009 y la fecha, Sí. lo único que hicimos es pasarlo de 30.000 a 50.000 pesos porque son instrumentos que usa permanentemente el Estado provincial a través de la entrega de subsidios justamente a personas que con un alto grado de vulnerabilidad, pero también lo usa el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, todas las provincias de la Argentina tienen este tipo de fondos. Y quiero aclarar que esto para nada estaba previsto como una herramienta pura y exclusiva para ningún tipo de situación particular, una toma en particular, nada, es eso, pura y exclusivamente eso. Se actualizó ese fondo porque es una O de las sea, para que herramientas con las quede que claro, trabaja. para que quede Sí. claro, entonces, Carlos, digamos, esto no es un subsidio al Ocupa. Esto es un plan para No, situaciones no, 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 extremas, es una determinadas y locura eso. puntuales. Sí. ¿Cómo, cómo? Estos son para situaciones extremas, determinadas y puntuales. Claro, claro, justamente como venían siendo hasta ahora, lo único que se hizo es actualizar el fondo. Repito, es una herramienta permanente que usa el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para ese tipo de situaciones de calle, de gente que necesita algún tipo de subsidio para mejorar su casa, etcétera. Digo, son subsidios específicos que se entregan, repito, en situaciones muy puntuales. Como elemento político para la gestión de ustedes, el hecho de que se haya restituido esto a los dueños y se haya desalojado Guernica, ¿es una situación de alivio lo que ha pasado o para ustedes es un conflicto mayor ahora? No, ni de alivio ni de otra cosa. Hicimos lo que había que hacer, lo que manda la justicia. De hecho, esta es una definición pura y exclusivamente de la justicia. Esta era una causa que ya estaba judicializada hace varios meses. El juez había indicado que había que darse un programa de trabajo, lo estuvimos cumpliendo, empezó con un censo, después con ofrecerles situaciones parciales y temporales una vez censadas las personas y habiendo detectado cuál era el problema particular de cada una de esas familias, ofreciéndoles soluciones parciales a esas familias que tenían que ver con, bueno, aquellas familias, por ejemplo, que tenían una vivienda, pero estaban habitando de manera con muy alto hacinamiento. Lo que se le ofreció es una facilidad para comprar materiales, por ejemplo. Y de esa forma, más de 700 familias aceptaron moverse pacíficamente de la toma. Después quedó un remanente en donde se le habían hecho los mismos tipos de propuestas que no fueron aceptadas, hasta que, bueno, nosotros estuvimos trabajando hasta el día de ayer, hasta que la justicia determinó que había que avanzar en el desalojo y se lo hizo de manera muy prolija. Además, ese desalojo, después obviamente hubieron múltiples escaramuzas de algunas minorías intensas que estaban en el marco de la toma, que no tenían que ver con familias que necesitaban vivienda. Es otra cuestión, me parece que estaban haciendo una acción política dentro, y ni siquiera la jugó, lo único que digo es que estaban haciendo determinada acción política que no se correspondía con la situación de las familias que estaban reclamando una vivienda, un pedazo de tierra, a las que se les ofreció una salida temporal como corresponde, y bueno, después eso me parece que tuvo una acción violenta que no se corresponde con el juego de la democracia. Carlos, te hago una última pregunta y tiene que ver con algunos testimonios aislados que están quedando ahí en la toma. Y ¿hay previsto un lugar para donde pase la gente, porque había chicos, algunos, pocos, nos dijo recién el fiscal Romero, ¿tienen dónde pasar? ¿Está previsto? ¿El ministerio tiene algo previsto Sí, 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 para sí, que tengan una ubicación? Porque hay gente que realmente no yo, tenía dónde ir.
Sí, sí, bueno, son la minoría. Nosotros detectamos que a través del censo eran solo 30 familias las que estaban en situación de calle. Ya hay 3 paradores habilitados a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. No puedo dar más detalles porque no conozco el detalle técnico de la cuestión, pero todas las situaciones fueron absolutamente contempladas. Algunas familias se retiraron firmando el acuerdo, otras se retiraron pacíficamente cuando empezó el desalojo. La grandísima mayoría se retiró pacíficamente cuando empezó el desalojo. De hecho, en el lugar del desalojo casi no hubo ningún tipo de incidente ni disturbio. Los disturbios se dieron una vez que había terminado el desalojo en los barrios aledaños, en las calles aledañas. Bueno, fue visto por todos en las imágenes. Ministro, quiero que me ratifique cómo es el tema de los 50.000 pesos para que quede claro y que no se preste a cualquier interpretación. Claro, ¿quiénes lo pueden recibir? ¿En qué condiciones? Son siempre... A ver, personas en situación de extrema vulnerabilidad, que pueden ser en situación de calle, digo, por eso está puesto en esos términos, porque es uno de los instrumentos principales, además, con los que cuenta cualquier Ministerio de Desarrollo Social o Desarrollo de la Comunidad para afrontar estos casos particulares. Pero quiero avisar que este tipo de fondos tiene 50, 60, 70, 80 años, o sea, siempre existieron estas herramientas. Lo único que hicimos es actualizar el monto porque había quedado muy desactualizado desde el año 2009 hasta esta época. ¿Pero hay gente de Guernica que lo va a cobrar eso? Mira, eso no lo sé, puede ser puntualmente alguna persona que tenga alguna situación de calle y que haya que reforzar, pero sí lo que vamos a dar, por ejemplo, es un monto determinado. Algunas personas que necesitaban reforzar el pago de su alquiler, porque tenían una casa, estaban viviendo en un lugar y por su caída de ingresos se le complicaba mantener el alquiler y quedaban en situación de calle. También se le estamos dando subsidios para que compren materiales. No es que se le está, porque lo que se trató de instalar es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le estaba dando plata a la gente para que vaya a ocupar campos. Me parece que es una malísima interpretación de la norma, obviamente absolutamente capciosa y orientada políticamente. Nosotros siempre fuimos muy claros, lo dijo el gobernador y lo decimos todos sus ministros. Nosotros tenemos que respetar la ley, porque aparte formamos parte del Poder Ejecutivo y si no lo hiciéramos tendríamos un problema con el cumplimiento de nuestros deberes de funcionario público. Lo único que estamos haciendo es cumplir la ley. Acá hay una manda judicial que indicaba el desalojo, se avanzó en un desalojo muy ordenado además. Sí, Carlos, te agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido. Te mando un saludo. Un abrazo, Chiche. Igualmente para vos.